Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, un mensaje que el Señor me dio para que pudiéramos nosotros tener un conocimiento más amplio acerca de una revelación, y precisamente le puse la revelación de Daniel para el fin, y esta es la primera parte. Vamos a comenzar leyendo el libro de Daniel en el capítulo 12 y verso 1. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones, a todo aquel que escuche este mensaje. Amado Dios, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor quiere salvar su iglesia y lo quiere hacer por la fuerza, pero por la fuerza de su espíritu. Y la quiere llamar a la iglesia, la quiere llamar su familia, la quiere llamar su cuerpo místico ya restaurada, porque su cuerpo místico, iglesia, desde el Génesis, desde Adán, amén. Aunque no la iglesia del Hijo, eso es otro detalle, pero se llama iglesia a todos los salvados. Desde el principio ha querido el Señor juntarlos en la Sión celestial, la nueva Jerusalén, y así tomar control total del universo mismo. Entonces, en esa base, el Señor ha tenido distintas jerarquías, ha tenido distintos rangos, y colocan a la familia de Dios en posiciones eternas, pero la salvación es una: la sangre de Cristo. Entonces, para juntar y salvar a su pueblo, ha dispuesto a Él hacerlo por la fuerza del Espíritu, inclusive guardándolo de toda acechanza de Satanás que está en el mundo. Y oiga bien, de tal manera que cuando el Señor va a venir en su segunda venida, precisamente viene a esa liberación. Él ya tiene su Salvador, sus salvados. Ella tiene sus salvados. Usted puede leer, hermano, por ejemplo, en Apocalipsis 6, en esto que va a venir, el arrebatar de Dios para salvar a su pueblo del caos final. Pero en el capítulo 7 se marcan, hermano, a los que han de escapar. Nosotros tenemos un cuadro tan precioso que hace que los que entren en la tribulación entren ya escapados, salvados más bien, salvados para escapar. Y otro pueblo que va a arrancar de ese mismo pueblo la familia de él y la va a arrebatar. Entonces son los salvados que los van a escapar de esa gran tribulación. Entonces dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, desde aquel entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos son asuntos angélicos. Bueno, usted nota que hemos leído la descripción que le dieron a Daniel, por eso le puse la revelación para el fin, la revelación respecto al tiempo del fin, porque mire qué revelación, como le hablaron. Entonces, de la familia de Dios en la tierra, hermano, del fin del mundo, o sea, no del fin del mundo, sino de la familia de Dios aquí en la tierra. El fin del trato de Dios a la familia que se quedó a los acontecimientos del final de parte de Dios. Entonces va a empezar como una efervescencia que ya ha empezado de tipo político-militar en el mundo, concentrado alrededor de Israel, el Israel higuera, el Israel nación. Entonces la nación de Israel va a ser apretada, como lo estamos viendo en las noticias, apretada y hasta el fin. Y el Señor dijo, fíjense en la higuera, fíjense en la nación y fíjense en los árboles que rodean, o sea, las naciones vecinas que rodean a Israel. Porque ahí se van a ver muchos acontecimientos claves. Pero aparte de eso, el Señor va a movilizar, hermano, al príncipe de Israel, el arcángel Miguel. Va a empezar, hermano, la potestad del arcángel Miguel, y casi nunca se oye predicar sobre estas cosas. ¿Qué va a suceder? Déjeme ordenar un poquito los pensamientos, porque es difícil, hermano, colocarlos todos al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, Israel ahora salió de un apuro y en el contexto del capítulo 12 de Daniel se ve que Persia, o sea Irak, estaría siendo eliminada en los acontecimientos del fin. Ahora prácticamente está eliminada. Pero ¿qué va a pasar enseguida? Va a cambiar la táctica alrededor de Israel, haciendo que Israel sea protegida aparentemente por las naciones por medio de convenios de paz. Entonces va a surgir una potencia, o ya surgió, que va a ser convenio de defensa mutua con Israel, con el propósito que se derramen los judíos sobre todo el mundo, que se vuelvan a prácticamente a desarmar todo el ejército judío, porque es un ejército tremendo, hermano. Y van a tratar de sustituir a las fuerzas militares de la higuera o Israel nación. Y ponen en medio de todo eso tratado de paz. Y entonces va a surgir otra potencia que ya está, porque hay una potencia, hermanos, que se está apagando, pero mire, va a resurgir. Y esa potencia, no crea, no va a permitir, hermanos, que Europa se una definitivamente. Va a ser resistencia. ¿Y sabe cómo? Por medio de pactos, por medio de arreglos y con el deseo que Israel se desarme. Entonces, cuando ya Israel está desarmado, dice, voy a confiar en esas 10 naciones, me voy a entregar a que ellas me defiendan. Voy a hacer pacto para que nos permitan por lo menos levantar el templo en Jerusalén.
Y lo van a lograr. Pero va a haber siempre presión de la otra nación, del otro poder que va a resurgir. Hay que estar muy atento a las noticias, porque esa caída de esa potencia no es tan real, sino que es como quien dice, para tomar aviada. Entonces se queda Europa Occidental con 10 reyes que ya están, y la potencia del norte de Europa que se va a oponer. Y eso va a durar, hermano, hasta que sea quitada la nación del norte. Y la manera como se describe que va a ser quitada definitivamente para que se quede la Europa occidental con 10 reyes, dándole el poder a uno solo, que ya saben ustedes quién es, el anticristo. Entonces, una vez quitado ese poder de la siguiente manera, va a estar preparándose militarmente y todas sus etnias que la componen. El que tenga oídos que oiga y ábralos bien. Entonces, cuando Israel ya no tenga esa potencia militar que tiene, pero con la protección del occidente, y pensando que Europa no va a hacer nada, se lanzan contra Israel. Y como el deseo de ellos es hacer pedazos a Israel, pero no va a contar con que al lanzarse contra Israel ya se levantó Miguel. Bueno, si usted lee el libro de Daniel, usted va a ver que en el capítulo 12 y otros capítulos ahí hay conversaciones, hay actividades que vienen, hermano, y Miguel es el arcángel. Ángeles también vigilantes, seres que no son terrenales. Si se ve aquí en el capítulo 12. Fíjese que Daniel dice que le habló uno como hombre, tanto que en algunas Biblias lo ponen y vi a un hombre vestido de lino. O sea que era un personaje completo. No era transparente ni fantasmal, sino que era una persona para él. Después se dio cuenta que estaba actuando Miguel, Gabriel, los ángeles de Persia, o sea, de Irak, los ángeles de Grecia, o sea, acciones angélicas, comunicativas con los hombres, hablando con los hombres. Usted sabe que Daniel habla, hermano, de cuando la ciencia se aumentaría en este tiempo. Quiere decir que eso es para ahora. ¿Sucedió ya? Sí. Pero van a haber visitaciones ahora de ángeles literales, ahí dice. Va a entrar a los aposentos y van a hablar, van a aparecer en las carreteras, van a aparecer en los ríos. Y tal vez alguien diga, ¿por qué dirá usted eso? Bueno, aquí está. Dice que bajó Daniel al río a encontrarse con esos personajes. Y uno le decía, explícale tú, hombre, explícale a Daniel. O sea que yo a lo que me puedo arriesgar a decir que además de ángeles van a hablar seres visitantes, hermano, extraños. Van a ver. Yo no me atrevería a decir que son ángeles, porque dice aquí, hombres, ¿serán seres de otras latitudes estelares? Y no me estoy arriesgando por decir eso, porque ya está dicho que habrán visitaciones de los confines del universo. Entonces quiere decir, amado hermano y amigo que escucha este mensaje, que le estaban revelando por vía angélica a Daniel lo que iba a suceder en el fin. Pero cuando ya llegara el fin,
O sea, cuando Israel está ya preparado, rodeado para ser atacado, entonces Miguel intervendría. Y los ángeles, las potestades del cielo y las estrellas. No van a ser estrellas literales, tienen que ser seres de las estrellas que van a pelear por Israel. Y esa nación va, hermano, va a ser derrotada totalmente. Ya no se queda ninguna oposición a Europa y entonces rápidamente nombran a uno. Y empezaría la gran tribulación ahí. No la tribulación. Eso empezó antes. Pero cuando va a empezar entonces, tenemos que leer Apocalipsis 12. Fíjense qué cosa más tremenda, hermano. Esto es interesante porque casualmente capítulo 12, Daniel con Apocalipsis, ¿verdad? Pero es interesante que cuando leemos aquí, en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice también, porque aquí habla que para que suceda la gran tribulación, ya cayó el poder militar de la tierra, fíjense. Ya se abrió paso el rey único de la tierra. Pero todavía las potestades de Dios, encabezadas por Miguel, que pelean por tu pueblo, le dijeron a Daniel, eso quiero explicarlo, se estará moviendo en los aires, es decir, en los cielos. Entonces quiero explicar lo que va a hacer con tu pueblo, Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Miguel no va a venir, hermano, a derrotar a los ejércitos que atacan a Israel y guerra. Los van a vencer. Entonces no viene a defender a Israel y guerra, sino que dice que cuando Miguel se mueva, se estará moviendo que para que empiece la gran batalla. Los que son del verdadero Israel serán salvados. No está pensando en la higuera. Está pensando porque militarmente van a ser derrotados. Está pensando en el pueblo que le ha creído a Dios, porque ese es el pueblo de Daniel. Entonces Daniel, tu pueblo, no los militares de Israel, tu pueblo va a ser liberado siempre que se identifiquen que están inscritos en el libro. ¿Lo está entendiendo? Y se va a dar la batalla en los aires donde será quitado el poder de Satanás. Entonces mire lo que dice el verso 7, capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y se hace la batalla en el cielo y aquí abajo se acaba el pacto judío, Europa, y se anuncia también una gran batalla. Y en los cielos, hermanos, va a haber una batalla de espíritus angélicos. Eso es eminente. Y nosotros vamos a ser parte no de los espíritus angélicos, sino de los espíritus consagrados que van a estar peleando las batallas en el aire, porque ya viene el Señor con ellos, con la novia, que son solo los consagrados, sacados del Israel de Dios. Fíjense qué interesante. Ahora, el hijo varón
que es llevado de la misma manera que fue llevado el Hijo varón, que se llamó Jesús, levantado, y se quedó su pueblo en la primera venida. Ahora en esta segunda venida será levantado otra vez el Hijo varón, que va a ser el cuerpo místico, la esposa del Hijo que va a ser levantado. Y va a venir para cubrir las batallas del aire y con Miguel a la cabeza derribándolo. Y los ángeles de Dios que vienen con Miguel, hermano, que vienen a dominar los aires. Mira, hermano, ya a veces pensamos que, como que, ¿quién dice dónde sacó eso o quién se lo dijo? Pero está escrito, aleluya. Ahora lo que quisiéramos saber es cuándo será esto. Y Daniel les dijo a estos señores extraños, ¿y cuándo va a ser todo eso? Cuando se destruya todo el poder del pueblo santo, cuando ellos se vean inútiles con todo lo que tienen y que sea eso nada para las naciones o para el personaje que se va a levantar, entonces va a suceder eso. Seguimos analizando. Ya va a ver qué bonito, hermano, pero dice, fue precipitado el dragón de la batalla de los cielos, la serpiente antigua, y por si alguien no lo identifica, llamado también diablo, y queda alguien con duda, Satanás, y si todavía quiere más, el seductor del universo. Y fue precipitado a la tierra, le dieron la tierra porque Satanás, el padre del que están nombrando en Europa, entonces lo echan, hermano, con todo y sus ángeles y se van a proteger a su hijo unigénito. Y se ponen dos poderes ahí. O sea que es una encarnación satánica la que va a haber ahí en Europa. Miren lo que dice ahí el verso 11, Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esos son el remanente. Y volvemos a Daniel, Daniel espiritual. Qué hermoso. El remanente. Daniel, hermano, al Israel espiritual. Entonces Miguel va a estar liberando por medio de ángeles, por medio de la esposa ayudando, porque el Señor va a marcar, hermano, a los 144,000 que van a ser probablemente el remanente, el Israel de Dios. Entonces, o sea que va a proteger al resto de la simiente invulnerable. El anticristo se va a ver en apuros, en problemas con ellos, y todos los que andemos por ahí, inmortales nada más, peleando, hermanos, deteniendo poderes, protegiendo familias, como para que no olvidemos las nuestras, ¿verdad? Si estarían por ahí, ¿verdad? Ahí va a estar la protección de los niños. O sea que es casi como decir protección de los hombres inmortales y ángeles. ¿Le parece suficiente? Protegiéndolos, escapándolos, llevándolos, dándoles de comer, de todo. Y el Israel de Dios comiendo. Porque no le van a vender nada al supermercado. Y no le van a dar empleo a nadie. Van a vivir de vacaciones con sus cuervitos. Aleluya. O sea que la iglesia mística, desde el Génesis hasta la cruz, esta será una iglesia que estará en la tumba hasta que venga la resurrección. Pero los vivos de entonces, cuando Cristo regrese, que están en la tribulación,
y son del Israel espiritual, muchísimos van a morir como mártires. Aparte de escapes que van a haber con sobrenaturalidades como las que estamos leyendo, yo quiero que usted me entienda, por eso hablo despacio. No es un sermón, no es una prédica, es un estudio. Entonces note usted que Israel de Dios verdadero nació del Espíritu. Van a ser preservados y los muertos en Jesús van a ser guardados hasta que sean resucitados. Mire, por ejemplo, Daniel no era de una iglesia como la nuestra. Él era de la iglesia de ese tiempo, de la iglesia mística de Dios. A él le dijeron, mira Daniel, estos acontecimientos no son para ti, son para otras generaciones. Sella la palabra del libro hasta que venga el tiempo del fin. Y tú vas a descansar y te levantarás para recibir tu herencia. Pero al final de los días, porque van a haber tantos muertos, van a evitar la tribulación que viene al mundo, no los va a ver, porque van a estar con el Señor algunos, en algún lugar. Pero la generación que le toque, hermano, eso que le toque ver acontecimientos, gloria a Dios. Lo que vamos a estar en la última generación y que vamos a ver como generación que no terminará sin que todo esto acontezca, si no hemos muerto, veremos la parucía del Señor, pero si nosotros y los que hayan muerto, en la medida que el Señor requiere para ser la novia, seremos levantados en la parucía con voz de arcángel, el mismo Miguel. Él va a levantar a los que les toca, hermano, allá en Jerusalén y a nosotros. Y los santos del Antiguo Testamento, diríamos que van a ser participantes del reino, por supuesto, milenial. Ahí van a estar para ser resucitados. Pueda que esos santos, hermanos, despierten al mismo tiempo que los de Israel, la novia. Como Israel de Dios es resucitado para acompañar a la novia. Porque dice que la novia va a ir acompañada, va a llevar acompañantes, pero los acompañantes no son la novia, sino que son solamente invitados. Interesante. Bueno, dejemos eso hasta ahí. Y lo vamos a explicar en otra ocasión, porque no interesa. Lo que nos interesa a nosotros es ver cómo termina este drama. ¿Cuándo será quitado el poder militar de Israel, que va a estar, hermano, en pacto con los 10 reyes, y luego con el anticristo en la gran tribulación? Va a haber una intervención de la siguiente forma. El anticristo, lo primero que va a hacer, hermano, cuando tome el control, dice, toda Europa occidental y de todo el mundo, cuando haya caído el otro poder, va a romper el pacto que tenía con Israel, lo va a dejar desprotegido, descubierto. Y ahora Israel se encuentra desprotegido a expensas de los poderes de arriba. Ya dejó de confiar porque ahora es el Israel de Dios el que está quedando ahí. Y deja de ver para los